Hoy te enseñaré cómo interpretar en las cartas españolas un fracaso en el amor, con dolor, con una traición. Si te interesa aprenderlo, sígueme hasta el final. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, me presento. Soy Rosmeris del Carmen y te doy la bienvenida. Hoy vamos a ver un vídeo diferente, que lo vamos a dividir en dos partes. Ha llegado a mi casa a visitarme, bueno, a visitarnos a mis cartas y a mí, mi amigo Luis, después de largos años sin vernos. Luis necesita que le eche las cartas porque se siente muy deprimido. Piensa que el amor no está hecho para él, pero el destino le tiene reservado una gran sorpresa. En la primera parte te enseñaré cómo interpretar un fracaso en el amor con dolor y una traición de forma práctica a través de la tirada de Luis. En la segunda parte vamos a explicar de forma detallada los significados de las tiradas y cómo termina esta historia. En otros vídeos hemos hablado del significado de las cartas españolas y sus combinaciones. En la descripción te dejo los enlaces para que te mantengas actualizado del tema. Me gustaría que me dejaras en los comentarios algún tema de las cartas que quiera que desarrolle en próximos vídeos y con mucho gusto lo compartimos. Les comentaba anteriormente de la visita de mi amigo Luis. Él aceptó que llevara su tirada de ejemplo al tema de hoy, pues me serviría para que pudieran ver de forma práctica cómo se hace una tirada, ya que llevamos varios meses viendo la teoría y también es importante llevar a cabo la práctica. Ahora, acompáñenme con Luis a nuestro pequeño rincón de las cartas. Hola Luis, bienvenido a nuestro pequeño rincón de las cartas. Creo que en unos momentos ya vamos a comenzar y un poco que cumplir el objetivo de tu visita. Vamos a barajar las cartas, este mazo de cartas, y a darle un poco de vida a estas cartas que sabes que hablan y que tienen su propio lenguaje. Como verás, nos acompañan estas velas y yo he decidido poner en primer lugar la vela roja, que es la vela que representa la pasión, el amor. Es la vela que nos dice y nos transmite las energías para la relación de pareja. Pues nada, pongo mis cartas aquí en el centro. Permíteme en un minuto muy breve impregnarla de mi sello y de mi energía. Bien, pues ahora, adelante, divide el mazo en dos partes y de las partes que tú selecciones, puedes seleccionar 9 cartas. Puede ser del lado que tú quieras. Luis, bueno, te recuerdo que ahora ya puedes ir virando poco a poco las 9 cartas y ya vamos mirando qué va saliendo en la tirada. Pues aquí tenemos el 2 de oros, 2 de bastos, 3 de copas, el 5 de espadas, el 5 de copas, 6 de espadas, la sota de espadas, mira bien la cuatro de oros y 3 de esto lo puedo copas. quitar acá. Sí, ya el mazo ya puedes ubicarlo donde quieras.
Y bueno, vamos a comentar y a ver qué te dice la lectura. Tenemos aquí el 2 de oros. Aquí el 2 de oro te está diciendo que hay obstáculos secretos en el amor, una situación complicada en el amor. Vamos a ver qué complicación tiene esa tirada. Y veo que te está afectando mucho sentimentalmente. Sí. ¿Es cierto, Luis? Sí. Mira, aquí del lado del 2 de oros tenemos el 2 de bastos. Esta carta dice que hay lágrimas, hay depresión, hay tristeza. Te sientes muy deprimido y tú piensas que el amor no está hecho para ti. Tú crees que es el fin del mundo, que tu vida no tiene sentido, pero las cosas no son así, Luis. Vamos a seguir mirando la tirada a ver qué pasa. Bueno, no te había preguntado, pero quiero preguntarte ahora. ¿Tú quieres saber algo específico de esta tirada? Sí, muchas cosas. Bueno, quisiera saber si ha habido alguna infidelidad, alguna traición. Bien, mira. El 3 de espada te dice que hay una separación, un divorcio, una persona que te amó mucho, pero que ya no quiere estar contigo. Y se ve aquí, a través de esta carta, que se separan y que esta persona, lamentablemente, te va a pedir el divorcio. Tú me preguntabas si había una infidelidad o una traición. Entonces eres mi amigo y lamentablemente tengo que decirte que tenemos un 5 de espadas, que es una carta que habla de una traición, de una infidelidad, de un triángulo amoroso. Esta persona te ha sido infiel porque esta persona se ha enamorado de otro hombre. De hecho, espera porque ella te va a pedir el divorcio. No quiere seguir contigo. Y si no te lo ha dicho, te lo va a decir pronto, pero lo lamento y es así. Hay traición con una infidelidad. Tenemos a continuación el 5 de copas. El 5 de copas es una carta donde también hace alusión a tu estado de ánimo, donde esta carta me dice que tú te sientes muy mal porque la realidad no coincide con las expectativas que tú te creaste de esta persona. Una persona a la que has amado mucho, con la cual llevas varios años de relación y tú no esperabas esto. Realmente ha sido un golpe duro para ti en el plano sentimental y nada, tú sientes eso, esa falta de correspondencia entre esas expectativas que creaste a alguien que tú amaste mucho y que te ha traicionado. Y yo sé totalmente, ¿verdad? Y sé que te sientes fatal. Mira, pero vamos a seguir, Luis. Aquí tenemos un 6 de copas. Siempre decimos que las cartas de espadas son negativas realmente. Y sí, las cartas de espadas son negativas, pero no se absolutiza. Aquí, por ejemplo, esta carta, que es el 6 de espada, dice que la situación puede cambiar, que pueden haber cambios, que tú te sientes muy arraigado al pasado, que tú no rompes con el pasado. Entonces, es muy importante romper con ese pasado. Y es lo que te dice esta carta, que tú vas a salir adelante de esa situación. Pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que ser fuerte para que tú puedas salir de ahí, para que no sigas arrastrando ese pasado. Es que yo le he querido mucho. Yo sé que la has amado mucho, yo lo sé, pero son cosas que pasan en la vida y la vida tiene que continuar. La vida te cierra unas puertas, pero se van a abrir otras. Mira,
aquí veo algo interesante aquí, te tengo que decir. Vamos a ver, mira. Aquí sale la sota de espadas. Y esta sota de espadas es una mujer. ¿Quieres saber algo, alguna información de esa persona? Ya, pero como que una mujer, yo ahora no me planteo un futuro amoroso con nadie, por tanto, no sé, cuéntame. Bueno, pues mira, yo te digo que te insisto en el tema en que veo a esta mujer aquí en tu vida. Fíjate que la veo involucrada contigo y yo te voy a repetir, es una mujer, te repito, que es una mujer blanca, de pelo castaño oscuro o negro, que se van a conocer en una actividad social. Esta actividad social puede ser una fiesta, puede ser algo relacionado con muchas personas, porque yo veo que aquí hay muchas personas donde te vas a encontrar con algún compañero de trabajo, o quizás Luis puede ser un amigo, que es quien te va a presentar a esta persona. Yo veo que cuando te la presenta hay cierta atracción física, aunque tú te mantienes en que el amor no quieres saber del amor por ahora. Pero fíjate que las tiradas dicen lo contrario, Luis. Mira. Pero ¿qué es lo que tú ves? ¿Una relación estable? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Sí, yo te voy a seguir diciendo. Vamos a alegrar un poquito tu vida. Mira, aquí tenemos al lado de ella, de esta chica, tenemos el 4 de oros. Fíjate, Luis, el 4 de oros es una carta muy positiva. Y el 4 de oros me dice que hay una sorpresa, que hay regalos, obsequios que esta persona te va a hacer a ti. Pero además el 4 de oros es una carta que me habla de la estabilidad, de la firmeza. Esta persona quiere algo muy serio contigo y tú dirás, no puede ser, pero si apenas nos conocemos, ¿qué más? Es que tú me dirías, es que no la conozco. Y yo te digo, Luis, la vas a conocer. Mira, firmeza y estabilidad en el orden sentimental, en el orden del amor. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿En 2 meses, 3 meses? ¿Cuándo? Fíjate, recuerda algo de las cartas. Recuerda además que las cartas te pueden decir las cosas a corto plazo, a largo plazo, pero en este caso va a ser a largo plazo. Mira, esta persona no es alguien que tú vas a conocer pronto. Esto va a llevar un tiempo y quizás tú dirás, ¿pero cuándo? Pues fíjate que va a pasar un tiempo largo antes de conocerla. Creo que va a ser algo muy positivo para ti porque dará tiempo a que te cures de esas heridas de amor que solo el tiempo las irá curando y ya verás. Pero mira, yo te voy a seguir diciendo cosas porque te quiero alegrar la vida y porque las cartas, como verás, tienen un lenguaje, las cartas hablan. Y vamos a ver aquí qué dice esta última carta. Mira, el 3 de copas es una carta fuerte, una carta contundente en el orden sentimental. Esta carta me dice que hay un matrimonio, que esa persona y tú se van a casar. Y como somos amigos, pues yo espero que tú me invites a esa boda. Porque yo te lo aseguro que va a haber un matrimonio por ley del destino. Hay cartas que van dirigidas así, por ley del destino. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que cuando las cosas en la vida te tocan, te tocan. Si algo está asignado a ti por ley del destino, eso dalo por hecho. Entonces veo aquí un matrimonio muy bonito, un impacto, una química, una atracción. Y nada, y voy a ir un poquito más lejos. Esta persona puede salir embarazada. Sí, Luis, puede salir embarazada. Y como tú no tienes hijos,
aquí también puedo ver que en un futuro va a haber el nacimiento de un niño. Justo ese nacimiento de este niño se enlaza con esta mujer. Y fíjate cómo toda la tirada va cambiando. Y nada, decirte que la vida nos da sorpresas. ¿Y cuál es la carta de la infidelidad? Pues fíjate, la Porque carta... es que yo recuerdo hace como 5 años que tú me dijiste que Natacha no era mi destino. Por eso yo confío y por eso te vine a ver a ti en este momento tan malo que estoy pasando. Ya lo sé. Mira, pues yo te digo a ti que cuando sale el 5 de espada hay una traición grande. Esa traición en este caso es una traición sentimental que ha sido de tu pareja. Pero este 5 de espada también hace referencia a traición entre amigos, entre compañeros de trabajo. Esta carta me lo dice. Y nada, yo me siento, pues de cierta forma, me siento feliz porque eres mi amigo y porque veo que esto ha iniciado mal. Pero mira cómo todo va cambiando para que veas que nunca, Luis, nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida. Siempre le doy estos consejos cuando vienen las personas aquí a echarse las cartas. Y siempre doy el mejor de los consejos. Pues muchas gracias, amiga mía, y vamos a ver, ya te iré contando. Muy bien, Luis, bien, gracias a ti, bien. Ahora vamos a ver una explicación detallada de la tirada de Luis, por si te quedaste con alguna duda. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que si este vídeo te está pareciendo interesante, dale un me gusta para que YouTube y Facebook se los recomienden a todo el mundo. Y recuerda que la mejor manera de apoyarme para que juntos sigamos hablando de temas interesantes como este es suscribiéndote a mi canal. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. En la tirada de Luis vimos en posición horizontal el 2 de oros, al lado el 2 de bastos y el 3 de espadas. Seguimos con el 5 de espadas, el 5 de copas y el 6 de espadas en posición horizontal. Y la sota de espadas, 4 de oros, 3 de copas en posición horizontal. En esta tirada comenzamos con el 2 de oros. Nuestro consultante tiene obstáculos y secretos en el amor, conflictos, mucha indecisión, pues sigue aún enamorado de esa persona. Su corazón dice sí y la razón le dice no. 2 de bastos. Vemos lágrimas, depresión y tristeza. Se siente muy deprimido. Piensa que será muy difícil superar esta situación sentimental. El 3 de espada nos dice que hay una separación de pareja con un divorcio. Su pareja no desea continuar con la relación, que considera irremediablemente perdida. Es evidente que ya no ama a Luis. Seguimos con el 5 de espadas, que nos habla de una traición, infidelidad, separación con engaño, que se confirma al consultante en la tirada. El 5 de copas significa decepción porque la realidad no coincide con las expectativas creadas por el consultante, que finalmente comienza a aceptar el proceso de separación. Y el 6 de espada nos dice que los problemas y las dificultades se van a solucionar y el consultante conocerá a una nueva persona que cambiará su vida para siempre. En la tirada también tenemos a la sota de espadas, que representa a una mujer blanca de cabello negro castaño oscuro que vive fuera del país. Se trata de una mujer extranjera que conocerá a Luis en una actividad social. Esto será a largo plazo, no de forma inmediata. Al lado, el 4 de oros, una carta que significa firmeza y estabilidad en el plano sentimental. Hay un flechazo de amor a primera vista y mucha química. Hay evidencias de puro amor. Finalmente, termina la tirada con el 3 de copas, una carta contundente que asegura un matrimonio con éxito que ocurre por ley del destino y además el nacimiento de un niño. Como verán,
Nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida. Siempre pueden aparecer sorpresas a lo largo del camino. Y recuerda que detrás de cada tirada de carta hay una historia real. Espero te haya parecido interesante y útil el tema de hoy. No olvides darme un me gusta y si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete. Nos vemos.